Ahí empecé la grabación. ¿Sabes por qué? Porque si por alguna razón esto nos llega a servir o tenemos algún problema, lo publicamos con la grabación que tenemos entre la charla de los tres y chao. ¿Entendés? Sí. Y bueno, arranquemos como si estuviéramos saliendo en vivo. Dale. Listo. Iván, Dani, ¿nos Sí. escuchan ahí? Perfecto. Muy mal audio. ¿Está muy lejos el teléfono de Iván? No. Ah, pero yo lo tengo muy bajo. Vale. Bien. Estoy probando. Bueno, chicos, Buenas tardes. estamos viendo que no tenemos certeza de que esté saliendo el video. Lo que sí tenemos certeza es que estamos grabando vía Zoom todo lo que charlemos nosotros. Así que lo que vamos a intentar hacer, si les parece, es arrancar con la clase, ¿sí? Con la presentación nuestra, arrancar con ustedes también, y todo lo que hagamos queda grabado, ¿sí? Cualquier cosa después lo posteamos y lo subimos, ¿sí? Perfecto. Si no lo logramos subir, porque YouTube está con un delay que no se puede creer. O sea, está saliendo, hace un ratito salió, cuando entró Dani al Zoom. Así que hay un delay bárbaro. Así que nosotros iniciamos. Bueno, hacemos la intro entonces, Anita. Así es. Voy a pasar al Zoom. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la segunda capacitación que vamos a tener hoy para aspirantes a ingresar al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para el ámbito de la Suprema Corte. Un poco lo que veníamos explicando desde el video pasado, desde la charla pasada, era que este examen no es que dando este examen uno ingresa al Poder Judicial, lo repetimos por si hay público nuevo, sino que uno lo que hace es mostrar idoneidad para poder ingresar a posterior. Que bueno, lo digo como secretario general del gremio, para que sepan, lo repito, se los agrega a ustedes en un listado. En ese listado, después van a tener a cargo los titulares de cada una de las dependencias, los jueces, para convocarlos cuando lo crean conveniente, cuando tengan cargos disponibles. Y después les van a hacer un examen psicofísico, una prueba, ¿cómo es? Mecanografía, me salió. Sí, esa es posterior al examen de ingreso. Exacto. Una vez aprobado el examen de ingreso, se hace un examen de... Sí, de tipeo. Tipeo. De tipeo. Pero eso es ya con la propuesta en la mano. O sea, eso es ya, vos das el examen, quedás en la lista de espera, esa lista de espera queda por un buen tiempo, muchas veces Pueden pasar años. pueden pasar años. O sea, pasar años. parece mentira, pero a veces pueden pasar años. Sí, tengamos en cuenta que este examen se rinde generalmente cada 3 años. Sí. Y a veces incluso pasando los 3 años sigue quedando gente para En los seleccionar en los listados. Sí. Por eso voy por ahí, a veces uno dice, bueno, chao, me olvidé, ya di este examen hace 3 años, no pasó nada, y de repente te llaman y te convocan, ni siquiera para entrar, te convocan para hacer una entrevista, para conocerte, para ver si das con el perfil del titular y qué sé yo, y bueno, y todo eso, y vos por ahí estás trabajando en otro lado, si no, es perder una mañana acá, pero bueno, es un poco el sistema así, aprobado o desaprobado, como lo dijimos antes. Y lo que tienen que tener en cuenta es que, sí, bueno, que una vez que ingresan, tienen los primeros 6 meses, por ahí
me estoy adelantando un montón, pero una vez que ingresan, tienen 6 meses para lograr la estabilidad en el cargo. Yo esto lo menciono porque uno ingresa al Poder Judicial y cree que tal vez accede al beneficio de la estabilidad del empleado público, pero no es tal así la cosa. Los primeros 6 meses está sujeto a que el titular te confirme en el cargo. Se ratifique. Sí, confirmar el cargo, así se dice. Así que bueno, Anita, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, hoy es la segunda clase de las 4 que tenemos programadas para esta capacitación. Hoy vamos a ver sería el punto 5 y el punto 6, que comprenden de la página 62 a la 78 del material de educación ciudadana, que es donde está toda la parte de derecho. Hoy los dos compañeros laborales, profesionales y que han hecho una carrera judicial, son compañeros que han ingresado desde el cargo más bajo, administrativos, y han llegado a los cargos más altos, así que es un orgullo para nosotros tenerlos hoy acá. Bueno, contamos con la presencia de Daniel González Estier, él es abogado y magíster en Derechos Humanos y Sistemas Penales Internacionales en la UBA, y profesor universitario de la UBA, la Universidad del Hombre de Zamora, la UCES y LUCEMA, ex defensor oficial y ex defensor general adjunto del Departamento Judicial de Quilmes. Y por otro lado, ¿Cuántos títulos sí, tiene? un montonazo, no sé qué. Mirá que lo conozco de que entré. Y después contamos con Iván Cospiac, también abogado recibido de local en el año 2011, secretario del Juzgado Correccional número 2 de Florencio Varela actualmente, pero también ingresó como empleado en una UFI, en la Fiscalía número 3, luego fue auxiliar letrado en un tribunal oral criminal, en el número 1 de Quilmes. Así que bueno, cuando ellos quieran, pueden arrancar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Es así, he tenido un largo recorrido dentro del sistema judicial y dentro del Departamento Judicial Quilmes. Tengo el honor de poder decir que fui afiliado al sindicato desde el día 1, desde que me nombraron hasta el día que renuncié. Así que agradezco la invitación y agradezco poder también formar parte. Y también contarle a la gente que aspira a entrar al Poder Judicial la importancia de formar parte del sindicato, que es quien te va a defender cuando tengas algún problema, además de otros beneficios, ¿no? De tener lugares hermosos para irse de vacaciones, con descuentos, con promociones, y de ayudarte para el comienzo de las clases con los útiles para los chicos, viaje egresado para tus hijos cuando terminan el séptimo grado, viajes egresados que hice cuando yo estaba en el séptimo grado, porque mi papá también trabajó en el Poder Judicial. Pero bueno, sacando eso de lado, hoy vamos a estar con mi amigo y colega Iván, que también ha tenido y tiene su recorrido todavía dentro del Poder Judicial, y le quedan muchos años por delante, porque él tiene toda una carrera por delante. Y vamos a hablar de derecho penal y de derecho procesal penal. ¿Querés dar unas palabras iniciales, Iván, antes de meternos en la parte académica? Sí, gracias, Dani. Bueno, antes que nada, les quería agradecer a los compañeros por la invitación. Muy orgulloso de compartir esta clase con un amigo como Daniel, y gracias a ustedes que están del otro lado, escuchando y tomándose el tiempo. Y les deseo mucha suerte para el examen. Nada más, arrancamos. Dale. Hago una primera aclaración. Yo dije que vamos a hablar de derecho penal y procesal penal. Entonces voy a marcar una primera diferencia entre estas dos cosas para saber cómo situarnos frente a esto. Ahí voy a hacer con algunas cosas un poquitito fuerte por ahí. Yo tengo la ventaja de no trabajar más en el sistema, entonces lo puedo criticar. Ahora lo puedo criticar con más razón que antes. Ahí en el papelito ustedes tienen que el derecho penal es una rama del derecho público que sirve para resolver conflictos. Yo creo que el derecho penal no resuelve ningún conflicto, crea otros conflictos diferentes, pero bueno, es una cuestión ideológica. Lo cierto es que el derecho penal es efectivamente una rama del derecho que interviene cuando todo el resto del sistema judicial y del sistema democrático falló. Interviene cuando alguien está acusado de cometer un delito o cuando alguien es víctima de un delito, ¿no? Y claramente un delito ocurre cuando todo el resto del sistema falló, ¿sí? Cuando alguien cometió un delito es porque todo el resto de los sistemas de contención que debería tener el Estado no funcionaron, ¿no? Lo que tiene que ver con acceso a las necesidades básicas, a veces
lamentablemente se cometen delitos por necesidad o falta de educación o falta de alimentación o porque no hubo una contención quizás psicológica en el momento que debió haberlo, o porque no intervinieron otros sistemas del Estado que pudieron haber frenado un crimen más grave. Eh, Más allá de algunas excepciones que puede haber a esto, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, las leyes penales establecen algunas acciones, algunas conductas, algunos hechos que por la gravedad que tienen respecto de la sociedad, amenazas, lesiones, abusos sexuales, homicidios, robos, merecen algún tipo de sanción, algún tipo de, voy a usar la palabra castigo, aunque la Constitución dice que no es un castigo. Eso es el derecho penal a grandes rasgos. Después Iván va a profundizar un poquitito más sobre el derecho penal, el concepto de delito y demás. Y el derecho procesal penal es la herramienta que tiene el Estado para poder contener a las personas víctimas y acusados de haber cometido un delito dentro de un procedimiento que sirve para tratar de evitar errores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona está acusada de un delito, eso no significa que sea culpable. Ustedes leyeron ahí en la guía de estudio sobre el principio de inocencia. Todos somos y todas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, el proceso se trata de eso, de ver si el Estado, el proceso penal, el derecho procesal penal, ver si el Estado puede probar que una persona acusada efectivamente cometió un delito, ¿sí? Y todo eso lo tiene que hacer de acuerdo con el derecho constitucional y fundamentalmente con las garantías constitucionales, que es otra partecita de lo que vamos a ver hoy. Y nuestra intención con Iván no es repetir lo que dice la guía de estudio que ustedes tienen, sino darles un contexto, un marco, para que lo que tienen ahí se entienda mejor. ¿Por qué no lo vamos a repetir? Primero porque sería aburridísimo, y segundo porque partimos de la base de que para entrar al Poder Judicial hay que saber leer y entender lo que se lee. Entonces, la dificultad que pueden llegar a tener al leer eso, si no estudian abogacía o si nunca estuvieron relacionados o relacionadas con el sistema judicial, es ver en qué parte se mete cada una de las cositas que hay ahí, ¿no? ¿Qué es un querellante, un particular damnificado? ¿Para qué están las garantías? ¿Cómo se usan? Entonces, lo primero que voy a hacer es contarles cómo es un proceso penal, o sea, qué pasa cuando alguien es víctima de un delito. Y a partir de ahí, ir contándoles cómo se desarrolla eso para que después ustedes, cuando leen la guía de estudio, puedan ubicar cada una de las cositas que dice ahí adentro del proceso, ¿sí? De esta parte de procesal penal. ¿Estamos de acuerdo, Iván? ¿Te parece bien? Sí, ¿Arrancamos así? perfecto, Daniel, perfecto, ¿Algo para agregar? perfecto, perfecto, vamos bien, perfecto. Vamos bien. Bueno, les decía, empieza un proceso penal. ¿Cuándo empieza un proceso penal? Cuando hay una sospecha de que se cometió un delito. Y este proceso penal puede iniciarse de tres maneras diferentes. La primera es si alguien que fue víctima de un delito hace una denuncia. Esa denuncia se puede hacer en una comisaría, se puede hacer por internet. Ahora también hay una página del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y en la página del Ministerio Público de las Fiscalías de la provincia de Buenos Aires. O se puede hacer directamente, físicamente, en las fiscalías, ¿no? En donde está la persona que es el fiscal que va a investigar el delito. Eso es la primera forma, hacer una denuncia. La segunda forma es lo que se llama por prevención. O sea, hay fuerzas de seguridad que actúan en la calle y si las fuerzas de seguridad detectan que se comete un delito o que se comete una infracción, pueden actuar, las fuerzas de seguridad pueden aprender a alguien, o sea, agarrar a alguien que sospechen que acaba de cometer un delito y ahí también se inicia un procedimiento penal. Y la tercera forma es si hay algún funcionario público, como Iván, por ejemplo, que se entera que se cometió un delito y como funcionario público puede también hacer una denuncia. En realidad está mezclada con la primera, que es hacer una denuncia, pero es una responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, si se enteran que se comete un delito, tienen la obligación de denunciarlo, ¿sí? Si ese funcionario público es un fiscal, empieza a actuar lo que se llama de oficio. Esta palabra oficio aparece un montón en toda esta guía de estudio y en la guía tiene dos significados distintos. Un oficio en realidad es un papel, es una nota que se manda de un organismo oficial a otro, eso cuando se habla de un oficio, pero de oficio significa que el fiscal empieza a investigar sin que nadie se lo pida. O sea, no hay una denuncia, no hay una actuación policial de prevención, sino que lo que hay es un fiscal que dice, che, estoy viendo la tele y me entero de un delito, o estoy leyendo algo y detecto que acá hay un delito. Bueno, lo voy a investigar, me voy a poner a investigarlo. Eso es de oficio, significa que nadie se lo pidió. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos estas tres formas de iniciar una causa penal. ¿Qué pasa cuando se inicia una causa penal? El proceso penal se inicia a través de la fiscalía. Y acá voy a hacer una aclaración. En la sociedad argentina tenemos una deformación de muchos años de creer que los que investigan son los jueces, ¿no? Y eso sigue ocurriendo todavía en un sistema viejo como es el sistema federal, pero la provincia de Buenos Aires desde el año 1998 tiene un sistema que se llama acusatorio. ¿Qué significa que el sistema es acusatorio? Que el juez es un tercero imparcial y quienes van disputándose las cosas a lo largo del proceso son el acusado y la fiscalía, el acusado con su defensa y la fiscalía, ¿sí? Entonces, la fiscalía es quien acusa, la defensa y el acusado se defienden y el juez va a actuar como un tercero imparcial. Entonces, como el que acusa es el fiscal, el fiscal es quien empieza a investigar los hechos, ¿sí? El que va a pedir un allanamiento, el que va a ordenar una pericia sobre un teléfono celular secuestrado, el que va a ordenar una pericia el que va a pedir una pericia de ADN, el que va a pedir que declaren los testigos, el que va a escuchar a los testigos cuando declaren, es el fiscal, ¿sí? Esto está bueno marcarlo porque por ahí tenemos de la televisión, de los noticieros, que el juez está investigando. Bueno, en la provincia de Buenos Aires el juez no investiga, no puede investigar, no tiene esa facultad constitucional. Quien investiga es el fiscal, o sea, al primero que le llega una causa penal, después de esa denuncia o después de esa prevención policial, o cuando decide investigarlo de oficio, es el fiscal. Entonces, el fiscal empieza a investigar, empieza a juntar información, ¿no? Entonces dice, para mí acá se cometió un delito, empiezo a juntar información y una vez que tiene determinado un hecho concreto y un acusado concreto, lo que hace es avisarle a esa persona acusada que está efectivamente acusada de un delito. ¿Cómo lo hace? Lo llama a declarar, ¿sí? Hay un artículo del Código Procesal Penal, que es el que rige este procedimiento, que es el 308, y ese artículo lo que dice es que cuando el fiscal tiene sospechas de que una persona cometió determinado delito, lo tiene que citar para informarle que lo está investigando y para darle el derecho a que se defienda, ¿sí? Esto es lo que se llama la declaración del imputado. En el sistema viejo, federal, inquisitivo, en el que el juez investigaba, se llamaba declaración indagatoria. Creo que aparece la palabra indagatoria por ahí en la guía de estudio. Ya no es eso, no es una indagatoria, porque indagatoria da la idea de como que te están obligando a hacer algo. Y en realidad la declaración del acusado es un acto de defensa, ¿no? Es el momento que tengo yo para dar explicaciones. A mí me dicen, mira, te estoy acusando de esto, que pasó tal día a tal hora. Entonces yo ahí puedo no decir nada, tengo el derecho constitucional a guardar silencio, ¿sí? Esto está dentro de las garantías, que lo vamos a charlar después. O puedo decir algo. Puedo dar una explicación, puedo decir que yo estaba en otro lado, puedo hacerme cargo también, puedo hacerme cargo, más allá de que no estoy obligado a hacerme cargo. ¿Cuál es el requisito que tiene cualquiera de estas cosas que haga? Que antes yo tenga el asesoramiento de un abogado. Ese abogado puede ser un abogado particular, como soy yo en este momento, que trabajo de abogado particular, o puede ser un defensor oficial. Si vos no tenés medios para pagar un abogado particular o no tenés un abogado de confianza, el Estado tiene la obligación de darte un abogado. Ese abogado es un defensor oficial. Yo trabajé muchos años como defensor oficial, entonces esta es una parte fundamental del Estado porque lo que garantiza es que si a vos te acusan y te tenés que defender, va a ser legal ese procedimiento. O sea, básicamente que se te van a respetar todos tus derechos y tus garantías. ¿Cuáles son tus derechos en ese momento que te citan? Derecho a no declarar y si vas a declarar, a ser asesorado antes por un abogado. ¿De acuerdo? O una abogada, por supuesto. Ivo, ¿algo para agregar hasta acá? No, Daniel, un Bien. poco haciendo alusión a lo que decías al principio de tener en cuenta que esta es la última ratio que se denomina. El derecho penal es lo último, la última instancia a lo que debemos llegar para resolver cualquier tipo de conflicto. Y después sí se va a iniciar de la forma que vos explicaste. Sí, exactamente. Esta idea de última ratio, o sea, el derecho penal se supone que es la última herramienta a la que tendría que recurrir el Estado frente a un conflicto, ¿no? Antes tendría que actuar todo lo demás. A veces también, esto es la forma en la que lo veo yo, abusamos del derecho penal, ¿no? Creemos que el derecho penal tendría que ser lo primero que actúe, ¿no? Frente a cualquier cosa queremos ver a alguien preso o creemos que todo es delito, creemos que todo lo que está mal es delito o todo con lo que no coincidimos es delito. Después Iván va a contar un poquitito sobre eso, no es tan así, pero efectivamente el derecho penal tendría que ser la última forma de actuación. Bueno,
¿Qué pasa cuando una persona está sospechada entonces de un delito, acusada de un delito, imputada de un delito? Ahí en la guía aparece la palabra procesada. Procesada es una palabra que en el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires no existe, no existe el procesamiento. Pero bueno, podríamos decir que una vez que te llaman a declarar y te informan que estás acusado, estás procesado. Em, ¿Cómo se puede estar procesado? Procesado se puede estar, según indica la ley, la Constitución y los tratados internacionales, se supone que tendrías que estar en libertad. ¿Por qué se supone que tendrías que estar en libertad? Porque somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la regla general es que cuando a vos te están investigando por un supuesto delito o por una denuncia en contra tuya, tenés que estar en libertad. Sin embargo, hay un montón de veces en los que la persona que está sospechada está detenida, está privada de la libertad, ¿sí? Em, Esa privación de la libertad, esa detención, puede tener dos grandes fundamentos que tienen después como muchos vericuetos. Que el juez, en este caso sí el juez es el que va a decidir si te detiene o no te detiene, que el juez decida que te tiene detenido porque hay peligro de que te fugues, o sea que cuando te busquen no estés en tu casa, porque sos una persona que no le interesa permanecer sometida a la justicia, o que haya peligro de que entorpezcas la investigación, o sea, de que aprietes a testigos o de que de repente escondas pruebas, bueno, cualquier cosa que pueda llegar a hacer que la investigación sea obstaculizada, ¿sí? Que sea entorpecida. Entonces, si aparecen algunas de estas dos cosas, la persona acusada puede estar detenida. Y acá voy a hablar de la detención porque aparecen un montón de institutos diferentes. Cuando una persona está detenida en el proceso, em, lo que pasa es que el juez tiene 5 días para decidir si va a seguir detenida o si la va a escarcelar. La escarcelación es como un reclamo que puede hacer la persona detenida o su abogado o abogada para decir, mira, esta persona es inocente, no hay peligro de fuga, no hay peligro de entorpecimiento, entonces permítanle que mientras investigan si es o no culpable, esté en libertad. Sí, o sea, la excarcelación es un pedido que se hace al juez, ahora sí al juez, porque el juez es el que controla la detención, para decirle, por favor, déjame a esta persona en libertad. ¿Sí? El juez para resolver la excarcelación tiene 5 días. Si el juez decide no darte la excarcelación y cree que vos sos una persona peligrosa, peligro de fuga o peligro de entorpecer la investigación, tiene a partir del día 0 que te detuvieron, la fiscalía 30 días, 15 días que son prorrogables por 15 más en realidad, para pedirle al juez que te deje en lo que se llama prisión preventiva. ¿Sí? Y el juez tiene 5 días para resolver ese pedido de prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Que el juez considera que sos tan peligroso de fuga o de entorpecimiento que vas a tener que seguir detenido por un tiempo mientras se hace la investigación y en general es hasta que se haga el juicio. ¿Sí? El juicio en el que se va a decidir si sos o no sos culpable. Entonces, esto es más o menos lo primero que pasa cuando en un proceso penal hay una persona privada de la libertad, hay una persona detenida. Te detienen. El juez tiene que convalidar la detención. O sea, si a vos, por ejemplo, te agarra la policía en la calle, el juez tiene que decidir si vos estás o no legalmente detenido. Si te deja detenido, tienes 5 días para resolver la excarcelación. Y si te venía la excarcelación, un total de 30 días más 5 que tiene para resolver la prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, más allá de que estés o no estés detenido, lo que va a pasar durante todo este tiempo es que el fiscal va a seguir investigando y juntando pruebas para decidir si sos o no sos responsable de este hecho. Cuando el fiscal considera que ya tiene todas las pruebas reunidas para tomar una decisión respecto de si alcanza para acusarte o no alcanza para acusarte, tiene que tomar dos decisiones. O pide tu sobreseimiento, que sería, mira, la verdad que yo estuve investigando un montón y no encontré nada para sospechar que vos hayas sido el autor de este delito, entonces le pide al juez sobreséelo. Desvinculado de la causa, que se termine, esta persona conserva su inocencia, así que se cierre el proceso acá. Esa es una opción, y la otra opción que tiene es decir, yo tengo pruebas para discutir que esta persona es culpable, así que pido que se haga el juicio. Se llama requerimiento de elevación a juicio eso. En toda esta primera parte interviene una fiscalía, como les había dicho, un juez, ese juez que controla toda la investigación y la primera parte del proceso, que va a decidir sobre la detención, va a decidir si hay que hacer algún allanamiento, va a decidir si hay que hacer alguna escucha telefónica, va a decidir si hay que intervenir algún teléfono celular, si hay que abrir algún teléfono celular.
Y fíjense que lo decide, pero no lo hace. El que lo hace es el fiscal, ¿sí? O sea, ¿por qué el juez tiene que meterse en esto si el que está investigando es el fiscal? Porque todo tiene que ver con garantías constitucionales. La libertad es una garantía constitucional, la intimidad de tu teléfono es una garantía constitucional, la inviolabilidad del domicilio es una garantía constitucional. Entonces, si te tiene que detener, allanar o intervenir un teléfono o secuestrar un teléfono, son todas cosas que afectan garantías. Entonces el juez es el que tiene que tomar la decisión si eso se puede o no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el fiscal es parte. Si el fiscal pudiera decidir eso solo, va y allana todos los domicilios que quiere, secuestra todos los teléfonos que quiere. Como el juez es un tercero imparcial, lo que hace es evaluar si ese pedido de allanamiento, de detención, de intervención de un teléfono es razonable, ¿sí? Lástima que no tengo gente para que me pregunte acá. Bueno, Iván, ¿alguna pregunta? ¿Algo que creas que no haya quedado muy claro? No, también destacar que el fiscal, cuando él entiende que se comete el delito, que aprende a la persona, tiene 24 horas para resolver la situación y también le puede dar la libertad en ese momento, 24 horas. Si no, después sí solicitársela al juez de garantías y ahí está todo lo que explicaste. Sí, incluso antes de llamar a la persona a declarar, ¿no? Que tiene estas 24 horas, si el fiscal le hace una denuncia que es medio, que no tiene pruebas, digamos, o que no tiene autor, el fiscal tiene la posibilidad de archivar esto, ¿no? Y nunca investigarlo. Claro, sí, sí, O, totalmente. o si, por ejemplo, la denuncia es por algo insignificante, ellos me robaron el botón de una camisa. Y la verdad que no vale la pena movilizar todos los recursos del Estado para investigar el robo del botón de una camisa, ¿sí? Entonces, por insignificancia, porque no hay ninguna prueba para producir, porque no hay testigos, porque no se sabe quién fue y no hay forma de averiguarlo, el fiscal puede hacer lo que se llama un archivo de la causa, ¿sí? Antes de hacer todo esto, ¿por qué? Y porque la verdad es que si no hay pruebas no hay nada para hacer. Eh, los fiscales no pueden hacer magia tampoco. O si, por ejemplo, me ha pasado una vez que me encontraron una anécdota de un señor que iba a denunciar que tenía un vecino con poderes mentales y que le robaba los muebles a través de las paredes, ¿no? Entonces, cuando el fiscal se encuentra con esa denuncia, dice, ¿qué sé yo? Esto de que le robe los muebles a través de las paredes, ¿se puede producir alguna prueba sobre esto? ¿No? Parecía más una persona que estaba teniendo algún problema que necesitaba asistencia médica, ¿no? Eh, o hay un montón de personas que denuncian cosas que no son delitos. Por ejemplo, hace poco me contaron que una persona quería denunciar a una fiscalía federal que la mujer le había sido infiel. Y sí, pobre hombre, pero no es delito. ¿Qué se le va a hacer? Y el hombre no entendía que no era delito, pero bueno, si no es delito no se puede denunciar, no se puede investigar. Y si este hombre le llega a mandar un mail a la fiscalía diciendo, formulo denuncia, mi mujer me engañó, el fiscal tiene que recibir esa denuncia, tiene la obligación de recibirla. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a investigar? No, si no es delito, lo archiva. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene que ver con los pasos iniciales. Les decía, en esta primera parte, hasta el pedido de elevación a juicio intervienen un juez que se llama juez de garantías, un fiscal, el acusado y su defensor. Y la víctima del delito tiene el derecho a participar del proceso. Primero porque es víctima y la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires le da ese derecho a participar, de informarse, de ser informada, de saber qué es lo que está pasando, pero además tiene, si quiere, el derecho a participar activamente y formalmente del proceso a través de un instituto que se llama particular damnificado, que ahí lo mencionan como querellante también en la guía que ustedes tienen de estudio. ¿Qué es lo que hace particular damnificado? Se presenta a la víctima junto con un abogado o con una abogada y dice, yo quiero ser parte acá. O sea, quiero producir las pruebas, quiero estar en las audiencias, quiero notificarme de todo, quiero tener la posibilidad de apelar. Apelar es cuestionar una decisión del juez, por ejemplo. Entonces, se puede presentar formalmente con un abogado y ese abogado va a trabajar a la par del fiscal, ¿no? Ayudándolo a tratar de juntar pruebas para demostrar que una persona es culpable de un hecho. Esta es la primera parte del proceso que se llama investigación penal preparatoria, IPP, hasta el requerimiento de elevación a juicio. ¿Cuándo se pide la elevación a juicio? Todo lo demás, si se archivó, si se sobreseyó, todo eso, la causa termina, ¿no? Lo mismo si están buscando a alguien que está prófugo, la causa queda archivada hasta que lo encuentren. Pero si la persona el acusado está, se presenta siempre que lo llaman, o está detenido, y el fiscal encontró pruebas para decir que esa persona puede ser culpable y pide la elevación a juicio, ahí se produce lo que se llama etapa intermedia, en donde la defensa tiene la posibilidad de oponerse a esa elevación a juicio
Y el juez de garantía es el que va a resolver si el proceso pasa o no pasa a juicio. Si el juez de garantías considera que pese a que el fiscal dice que tiene pruebas, en realidad no las tiene, el juez de garantías lo puede sobreseer a la persona. Puede decir, para mí esto no está para ir a juicio, la causa se termina acá y esta persona sigue siendo inocente. Si el juez de garantías considera que da para que vaya a juicio, manda la causa a juicio. Y acá el proceso se divide en dos partes. Si el delito es un delito de los que se conoce como leves, o sea que tiene un máximo que no supere los 6 años de prisión, lesiones, amenazas, lesiones culposas. Lesiones culposas son, por ejemplo, las de los accidentes de tránsito. ¿Qué otra? Las tenencias de arma de uso civil. Bueno, los delitos, hay un montón de delitos en el Código Penal que no superan los 6 años de máximo de prisión. Eso va a un juzgado correccional, que es donde trabaja Iván. Y si el máximo de la pena es de más de 6 años de prisión, robos calificados, homicidios, abusos sexuales, va a un tribunal criminal, ¿sí? Donde también trabajó Iván y trabajé yo en su momento. Esto está dividido así por una cuestión de no saturar el sistema, porque si todas las causas van a los mismos tribunales, los tribunales en general se van a enfocar en trabajar con las causas más graves y las más leves van a quedar como rezagadas. Entonces acá se separan las más leves por un lado, las más graves por otro. Ahí también va a intervenir un fiscal, ¿sí? Que es el que va a acusar a la persona. Si hay particular damnificado, va a intervenir el particular damnificado. Va a estar el acusado o la acusada con su abogado o abogada y va a haber un juez. En el caso del juzgado correccional es un juez o una jueza y en el caso del tribunal criminal son 3 jueces o juezas que pueden actuar de a 3, puede actuar una sola o también se puede hacer lo que se llama un juicio por jurados, que es un juicio al estilo que nosotros vemos en las películas de Estados Unidos. O sea, quien decide si la persona es culpable o no es culpable no es el tribunal, no son los jueces, sino que es un jurado popular de 12 personas. Ahí también hay un juez, una jueza, que va a ser quien dirija el debate, que es uno de los jueces del tribunal, pero la decisión la va a tomar un jurado, ¿sí? Igual eso para las causas criminales que tienen una pena máxima de más de 15 años, que son los delitos más graves del Código Penal, secuestros, homicidios, abusos sexuales, en general, de torturas puede llegar a ser. Bien. ¿Qué pasa cuando la causa llega a esta etapa de juicio? Bueno, cada una de las partes le tiene que explicar a los jueces qué es lo que va a querer probar. O sea, el fiscal dice, yo quiero probar que Daniel es autor de un robo, y para eso voy a necesitar todas estas pruebas. Las declaraciones de tales testigos, tales peritos, tales informes de un teléfono celular o de una cámara de seguridad. Y lo mismo va a hacer la defensa. Bueno, yo voy a probar que Daniel no fue el autor del delito porque no estaba en Argentina. Entonces, ¿qué voy a necesitar? De testigo a las personas que estuvieron con él en otro país, el informe de migraciones que dice cuándo salió y cuándo entró, el sellito del pasaporte, etcétera, etcétera. O sea, cada parte le dice a los jueces cuáles son las pruebas que van a usar, y una vez que los jueces aprueban o rechazan esas pruebas, se hace el juicio. En el juicio se decide si la persona es culpable o no es culpable y de qué delito, ¿sí? Este es el procedimiento así de corrido, pero tiene como algunos vericuetos que ahora vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque todo esto lo que yo les estoy contando es lo que se llama la primera instancia. O sea, el juez de garantías y el tribunal oral o el juzgado correccional. Todas las decisiones que toman estos jueces se pueden revisar por tribunales superiores. Hay otra garantía que es la garantía de lo que se llama doble conforme, que está en el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada decisión que tome el juez puede ser cuestionada, ¿sí? Si es una decisión de primera instancia, como una excarcelación, una prisión preventiva, una elevación a juicio, el recurso que se presenta es una apelación. Si es un recurso contra la sentencia de un tribunal en lo criminal, se llama recurso de casación, porque esto va a otro tribunal, que es el Tribunal de Casación. Yo ahora les voy a contar igual cómo está ordenado todo esto. Y en el último de los casos se puede presentar un recurso extraordinario ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si la persona es finalmente condenada, pasa a la primera etapa dijimos investigación, la segunda juicio, pasa a una tercera etapa que es la ejecución penal, que es el control de que cumpla la pena, ¿sí? Tiene un montón de formas de salidas anticipadas. Esto tiene que ver con lo que se llama la progresividad de la pena, porque
la pena, según la Constitución y según los tratados internacionales, debería servir para reformar y readaptar a la persona para la vida en sociedad. Entonces, se supone que si las cárceles funcionaran bien, a medida que va pasando el tiempo, el sistema penitenciario tendría que ser más flexible con la persona detenida para que de a poquito se vaya reinsertando en la sociedad. Entonces empieza a haber salidas laborales, salidas de encuentros familiares, libertad condicional, libertad asistida. Son todos diferentes formas de empezar a salir antes a la calle mientras se va cumpliendo la pena, ¿sí? Esto es el proceso penal y todo eso que ustedes leyeron ahí, apelaciones, prisión preventiva, recursos, querella, particular damnificado, prisión preventiva, todo eso va metido acá adentro. Entonces, nos pareció importante con Iván, y esto lo hemos hablado, contar cómo es este proceso, como si fuese una línea de tiempo, para saber en dónde van metiendo cada cosita, quiénes son los actores, qué es un juez de garantías, qué es un juez de tribunal oral, qué es una jueza correccional, qué es una cámara de casación. Y ahora, para cerrar esta parte del proceso, quiero hablar justamente de estos roles. El sistema jurisdiccional, o sea, el sistema para el que ustedes están rindiendo examen para entrar a trabajar, está compuesto por un montón de órganos en lo penal. El órgano más importante de la provincia es la Suprema Corte. La Suprema Corte son los jefes del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, ustedes cuando escucharon todo este proceso, la Suprema Corte interviene de últimas y presentan un recurso extraordinario al final. Al principio intervienen los órganos más bajitos, los de primera instancia: juez de garantías, tribunal oral, juez correccional. Por encima del juez de garantías, del tribunal oral y del juez correccional, está la Cámara de Apelaciones. Por encima de la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones revisa las decisiones de todos estos órganos, salvo que sea una sentencia condenatoria, que el tribunal oral, el tribunal criminal, condene a alguien. En ese caso va al Tribunal de Casación. O sea, fíjense que teníamos acá abajo juez de garantías, juez de tribunal oral, tribunal correccional. Acá tenemos la Cámara de Apelaciones. Acá arriba tenemos el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación revisa las sentencias del tribunal oral y revisa las resoluciones de la Cámara. Si la Cámara te rechaza algo, se puede plantear un recurso ante el Tribunal de Casación. Todos estos recursos tienen un montón de requisitos que no vale la pena hablarlos acá, porque eso ya sería procesal profundizado, eso sería más para la facultad que para este curso. Pero sepan que el orden es más o menos eso: los juzgados de primera instancia, Cámara de Apelaciones, Tribunal de Casación, y por encima del Tribunal de Casación, la Corte, ¿sí? Y al costado de esto están el Ministerio Público Fiscal, que son los que acusan, y el Ministerio Público de la Defensa, que son los que defienden. Ese es el sistema de defensa pública, o los abogados y abogadas particulares, que es el sistema de defensa privada, ¿sí? Esto es el proceso penal, espero que se entienda. Yo no sé si lo puedo hacer por acá, pero bueno, se pueden comunicar con el sindicato, mi mail está a disposición si tienen alguna duda. Tardo en contestar, pero siempre contesto. Después vemos la forma de divulgarlo. Así que, si te parece bien, Iván, ¿querés que pasemos a la parte de derecho penal y después hablamos de garantías? ¿Querés que yo hable de garantías y Sí, después pasas a vos? sí, me parece bien. ¿Vamos con penal entonces? Dale, perfecto. Bien, dale vos entonces. Bueno, todo lo que explicó Daniel recién, que empezó explicando delito y demás, cómo se empezaba una causa, cómo actuaba el fiscal de oficio, por denuncia y demás. Como le decía yo también, que el derecho penal tiene que ser la última ratio. Para que interprete el derecho penal tiene que haber un delito. El Código Penal choca letras, un Código Penal y un Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es el que se llama el Código de Forma, el Código Penal y el Código de Fondo. El artículo 5 del Código Penal nos va a decir que las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Pero el Código Penal no tiene una definición de lo que es el delito. Entonces ahí necesariamente nos tenemos que ir a la doctrina. La doctrina mayoritaria lo que nos van a decir es que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Esos son los 4 filtros que se tienen que pasar una conducta, un hecho, para ser denominado delito, ¿sí? Lo que explicaba Daniel recién, sí, también, por ejemplo, a mí me contaron el caso de, por ejemplo, un señor que denunció que en una lata de tomate
había encontrado un pedazo de rata, por ejemplo. Lo denunció Fiscalía. Obviamente la causa se archivó, no hay delito. ¿Por qué? Tienen que pasar estos 4 filtros. La acción. La acción necesariamente, acá lo tiene bien explicado, es, para un sector de la doctrina, es un comportamiento exterior, es hacer o no hacer algo voluntariamente. ¿Bien? Si se determina que se pasa ese primer filtro, o sea, esa acción, vamos a ver si esa conducta es típica. ¿Qué es típica? Los tipos, hace referencia a los tipos penales que vamos a encontrar en el Código Penal. Por ejemplo, los tipos penales son estos que llamamos, por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal, ya nos va a hablar de los delitos propiamente dicho, dice, se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años el que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver que esa conducta, que esa acción, esté tipificada, esté incluida dentro de alguno de estos tipos que se encuentran dentro del Código Penal. ¿Bien? Si esa conducta no pasa el primer filtro, esa acción, pero no está tipificada dentro de los tipos penales del Código Penal, sancionado por ley, no va a ser delito. Vamos a pasar al tercer filtro. Tenemos una conducta, es típica, ¿sí? A priori sería dentro de los tipos penales del Código Penal, pero tenemos que ver si es antijurídica. Acá lo que nos plantean es que si se tiene por objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización de un tipo penal, es decir, de una conducta típica, no es contraria al derecho. Una acción típica será también antijurídica si no interviene a favor del autor de una causa de justificación. Acá tenemos, por ejemplo, una causa de justificación, puede ser también una causa de legítima defensa, que ahí también tendríamos que entrar más al derecho penal de fondo, y bueno, esto no creo que se lo consulten en el Excel. Tenemos entonces una conducta típica antijurídica, y el último filtro es culpable. Si toda esa mochila que tenemos una conducta, está dentro de los tipos penales y es antijurídica, tenemos que chequear que sea culpable, que todo eso se pueda reprochar a esa persona, todos esos tres filtros se puedan reprochar a esa persona y se pueda entender que es delito. Si pasa esos 4 filtros, recién ahí podemos hablar, podemos entender a esa acción antijurídica, típica antijurídica y culpable como delito, y se puede iniciar y seguir con el proceso penal que bien explicó Daniel. Bien. ¿Puedo No agregar sé, Dani, algo, Diego? Sí, si sí, querés quería pasar poner. con las garantías. No, quería poner un ejemplo sobre lo que vos acabas de decir, si me dejás. Sí, O sea, Iván hablaba de que la acción es hacer o no hacer algo. ¿Cómo es esto de que no hacer algo puede ser delito? Sí, bueno, hacer algo es fácil de entender, ¿no? Le sacaron el celular a alguien, le dispararon a alguien, o sea, eso es hacer algo, ¿no? Disparar, sacar el celular. Ahora, ¿cómo no hacer puede ser un delito? Y si, por ejemplo, vos por el medio de la ruta, en un desierto, y ves a una persona que está herida al costado de la ruta y no viene nadie más, y vos no haces nada, bueno, eso es delito, ¿por qué? Porque es un abandono de persona. ¿Sí? O sea, vos tendrías que frenar a ayudar a esa persona, porque sos el único recurso que tiene esa persona quizás para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, a veces no hacer algo es también delito. O si, por ejemplo, este es el padre de un niño ve que su hijo se está ahogando en la pileta y no hace nada. O sea, se queda sentado, simplemente no hace nada. Bueno, eso es delito. ¿Por qué? Porque el padre tiene lo que se llama la posición de garante frente al niño. Tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para que su hijo o su hija viva. Entonces, esto es la primera parte de la acción. O sea, hacer algo o no hacer algo. Típica es que esté en el Código Penal. O sea, que haya una ley que diga que eso es delito. Iván ponía el ejemplo de la rata en la salsa de tomate. Bueno, eso seguramente es una infracción a las normas de salubridad, es una infracción a los derechos del consumidor, puede llegar a haber una demanda civil por un daño que te genere eso, por un trauma que te genere eso.
pero no es delito. Salvo que se demuestre que alguien lo hizo a propósito, que puede ser una especie de envenenamiento. Bueno, habría que probar que eso te puede matar. Pero cuando hablamos de conducta típica es una conducta que esté en el Código Penal o en una ley complementaria. O sea, por ejemplo, el que matare a otro, ¿sí? Matar a otro, está en el artículo 79 del Código Penal, es una conducta típica, ¿sí? Antijurídica significa que la persona no tenga una explicación para eso, porque si vos mataste a otro, pero te estabas defendiendo porque te estaban atacando, no es delito, es una legítima defensa, ¿sí? Entonces, hay un montón de causas que te eximen de la antijuridicidad, que puede ser o una causa de justificación. Bueno, ¿por qué dejaste que la persona que estaba... El final de Titanic, ¿sí? Que creo que no estoy spoileando, me imagino que la vio todo el mundo. Porque Kate Winslet, ¿cómo se llamaba el personaje, Ivo? ¿Te acordás? Rose. Todos. Claro, Rose la pueden acusar de decir, che, vos dejaste que Jack se muera. Bueno, pero no entrábamos los dos en la tabla. Ahí entramos en la discusión si entraban o no entraban. Entonces, se murió él, pero para salvarme yo. Entonces, hay una causal de justificación ahí. Hay lo que se llama, o sea, dejé que se muera otra persona, pero porque si no me moría yo. Entonces, eso es una explicación que te permite zafar, por decirlo de alguna forma, de que eso sea delito. Y la última parte es la culpabilidad. O sea, no es culpabilidad en el sentido de si fuiste o no fuiste, sino la culpabilidad tiene que ver si vos entendías lo que estabas haciendo, ¿sí? Si sabías que lo que estabas haciendo era delito. No si sabías porque conocías el Código Penal, pero puede ser, hay un montón de personas que tienen problemas psiquiátricos, por ejemplo, que les impiden entender que lo que están haciendo está mal. Entonces, esas son las 4 etapas de la teoría del delito. Acción, hacer o no hacer. Típica, que esté regulada en el Código Penal. Antijurídica, que no tenga una causal de justificación, o sea, que no tengas una explicación razonable para hacer o no hacer lo que hiciste. Y culpable significa que vos hayas podido, a grandes rasgos, entender lo que hiciste y entender que eso era delito. No sé si sirve como ejemplo lo que acabo de decir, Ivo. No, ¿Querés perfecto, complementarlo con sí, algo? perfecto, clarísimo. No, estamos, de hecho, en cuanto a la imputabilidad, el primer párrafo del 34, Del Código el Penal. artículo 34 del Código Penal, que dice rápido, no son punibles el que no haya podido al momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Exacto. O sea, el que no comprende lo que está haciendo o el que no puede dirigir sus acciones no tiene reproche penal, no es delito. Se podrá hacer otra cosa, pero delito no es. Perfecto. Bien, quiero hablar un poquito de garantías. Yo sé que ya tuvieron o están por tener una clase de derecho constitucional. Acá un poco se mezclan. Yo no es que lo inventé yo. La doctrina, como dijo Iván, la doctrina es lo que piensan las personas que estudian sobre estos temas. Suele decir que el derecho procesal en realidad es derecho constitucional aplicado, ¿no? El proceso penal lo que hace es tratar de que en el procedimiento que hay para decidir si una persona es o no es culpable se respeten sus garantías. Uno por ahí a veces puede decir, no, bueno, pero esta persona es obvio que es culpable, ellos lo vemos todo el tiempo por la tele, ¿por qué está en libertad? ¿O por qué no lo meten preso directamente? ¿O qué tanto juicio? ¿Qué tanto hay que discutir? Bueno, en realidad esto hay que discutirlo porque siempre hay una posibilidad de error y hay un montón de ejemplos en un montón de lugares del mundo y sobre todo en Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, en donde al momento del juicio nos damos cuenta de que por algún error en la investigación o por el motivo que sea, la persona que estaba acusada no fue o que el hecho no existió. Ha pasado también. En mi función pública, el récord que vi fue una persona que estuvo 6 años y medio preso y el día del juicio le dijeron, nos equivocamos, usted no fue. Entonces, las garantías sirven para tratar de evitar eso. Hay eh, una ficción popular que dice que las garantías son para los delincuentes, ¿no? Esto de idea de que las garantías constitucionales significa que son chicanas de los abogados para lograr que los delincuentes estén en libertad. A mí me gusta pensarlo al revés. Para mí las garantías son para los inocentes. ¿Por qué? Porque si alguien es culpable y la fiscalía hace bien su trabajo, hace bien la investigación, lo único que tiene que garantizar es que en esa investigación no haya violado ningún derecho. O sea, que no haya hecho un allanamiento ilegal,
que no haya hecho una escucha ilegal, que no haya hecho una detención ilegal, si toda la investigación la hizo prolijito, respetando los derechos constitucionales que tenemos todos y todas, si la persona es culpable, es culpable. Y si es culpable, le van a imponer una pena, ¿sí? Entonces, lo que hacen las garantías es tratar de justamente garantizar que, más allá de que puedan ser vistos como obstáculos, son requisitos para que cuando llegamos a una decisión, esa decisión final sea lo más acertada posible. O sea, tratar de restringir el margen de error, ¿para qué? Para que no haya inocentes condenados. Las garantías nacen así, no nacen para decir, che, defendamos a los autores de los delitos. No, dicen, defendamos a las personas que están injustamente acusadas. ¿Sí? Porque tenemos un montón de ejemplos en donde un gobernante se pone en contra de algún ciudadano y la verdad es que el ciudadano está muy en inferioridad de condiciones respecto del poder judicial y del poder político en general para poder defenderse. Entonces, si nosotros pensamos, ¿quién es el fiscal? Bueno, el fiscal es un funcionario del Estado que le puede dar órdenes a la policía, ¿sí? Y que le puede hacer pedidos a los jueces para investigar a una persona. Entonces tiene todo el poder del Estado, todo el poder de la policía, toda la cercanía con los jueces para poder investigar a una persona. Si nosotros ponemos esto en la balanza, el signo de la justicia, la balanza, bueno, parece que el fiscal tiene bastante más poder que la persona que investiga. Entonces, ¿cómo hacemos para nivelar ese poder? Y lo que nivela ese poder son las garantías. O sea, el fiscal para poder investigarte tiene que respetar un proceso y tiene que respetar algunas normas y algunos derechos básicos que tenemos todas las personas por el simple hecho de vivir en Argentina, ¿sí? Y esas garantías son las que están en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y en el artículo 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y podríamos agregar el 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero bueno, básicamente movámonos con el 18 y 19 de la Constitución, 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que los amigos le dicen Pacto de San José de Costa Rica. Si a ustedes les interesa profundizar sobre esto de garantía, me voy a tomar el atrevimiento de pasar un chivo. En mi canal de YouTube, que lo encuentran con mi nombre, que es Daniel González Stier, que no sé si aparece acá abajo, pero lo pueden ver, van a encontrar que hay 4 videos que explican qué son las garantías y van una por una desmenuzándolas muy chiquitito para poder entenderlas, qué son, cómo funcionan, cómo se aplican, en qué momento en particular. Pero básicamente las podemos resumir como las tienen acá. La garantía de que no hay delito si no hay una ley. Esta es la tipicidad que había, señalo para abajo porque Iván lo tengo acá en la computadora. La tipicidad que había explicado Iván. O sea, si no hay una ley que diga que esta acción es delito, no es delito. No te pueden condenar por engañar a tu mujer. Antes sí, eso era delito. Se llamaba. ¿Cómo se llamaba, Ivo? Se me borró ahora. Adulterio, ¿no? ¿Adulterio era? Adulterio. Sí, bueno, Adulterio. ya no es más delito. Entonces, moralmente será todo lo reprochable que quieras, pero no es delito, ¿sí? Entonces, no me pueden condenar penalmente, no me pueden mandar a la cárcel por engañar a una pareja. No te pueden mandar a la cárcel por deudas, ¿sí? No, esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, para poder investigarte penalmente, tiene que haber una ley que diga que lo que hiciste o lo que se sospecha que hiciste es un delito. Ese es el principio de legalidad. El debido proceso. El debido proceso significa que para declararte culpable tiene que haber un juicio. Y en ese juicio se tienen que cumplir 4 requisitos, 4 pasos básicos. Tiene que haber una denuncia, o sea, tiene que haber una víctima. Tiene que haber una investigación. Esa investigación tiene que permitirle a las partes proponer pruebas y controlar las pruebas que genera el otro. O sea, si yo, por ejemplo, soy el abogado de alguien que está acusado y el fiscal va a tomar una declaración, yo tengo derecho a ir a esa declaración. ¿Para qué? Para controlarla, para saber quién es el que declara, para poder hacerle preguntas, para poder enterarme lo que sabe. Entonces, primer requisito del debido proceso, una denuncia. Segundo requisito, una investigación en la que las partes son acusación y defensa, pueden proponer medidas de prueba y controlar las medidas de prueba que propone la parte contraria. Tercer requisito del debido proceso, una resolución de un juez, una sentencia, que diga que sos culpable o que no sos culpable. Y el cuarto requisito es el derecho al recurso, que ya habíamos hablado de esto, o sea, el derecho a que otro tribunal controle si lo que dijo el juez que te declaró culpable o no culpable está bien. Está bien, no me gusta la palabra está bien, está mal para el derecho, pero bueno, si es razonable, si es legal.
Esto es el debido proceso. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, o sea, no pueden allanarte tu casa sin la orden de un juez. El derecho a la libertad, no pueden detenerte sin la orden de un juez, salvo que te encuentren lo que llaman flagrancia. Y ahora voy a hacer un paréntesis sobre la flagrancia. O sea, si te encuentran con las manos en la masa, por decirlo coloquialmente. Ya se habrán dado cuenta por la forma de vestirnos que yo soy menos formal para hablar, ¿eh? Iván es serio, él dice las cosas como deben ser. No, bueno. Este, el derecho a, le decía, no te pueden allanar tu casa sin la orden de un juez, no te pueden detener sin la orden de un juez, no te pueden obligar a declarar en contra tuya. ¿Por qué es esto? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué no le pueden preguntar a una persona que está acusada si fue o no fue? ¿Por qué no lo pueden obligar a que declare? Bueno, no lo pueden obligar a que declare porque nuestro país, tristemente, tiene una historia muy violenta en cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad. O sea, tuvimos una historia muy sangrienta en la que personas han sido torturadas y bajo tortura han confesado delitos. Claramente, si un delito es confesado bajo tortura, no puede ser legal esa confesión. ¿Cómo sé si estás confesando porque fuiste o estás confesando porque te duele? ¿Sí? Y lamentablemente en Argentina, insisto, y sobre todo vinculado con la última dictadura que tuvimos entre los años 76 y 83, hay un historial de torturas de fuerzas de seguridad. Hoy en día las fuerzas de seguridad tienen que tener un rol democrático. Que impide que a una persona se la pueda obligar a declarar. Entonces vos tenés el derecho a no declarar. Y si vas a declarar, por eso tenés que ser previamente asesorado por un abogado, ¿sí? Para que el abogado se asegure de que vos no estás haciendo eso porque te presionaron. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la idea esta de no ser obligado a declarar contra vos mismo. ¿Y me estoy olvidando de alguna garantía del artículo 18? Creo que no, estamos bien, ¿no? No, no estamos. Voy a chequear por las dudas. Pero bueno, igual las pueden profundizar en mi canal de YouTube y vuelvo a tirar el chivo. Bueno, lamentablemente no tenemos gente alrededor para que nos haga preguntas, porque esto está siendo Eh, transmitido de otra forma. ¿Pero vos tenés Dani, alguna el no pregunta? inhiben. Ah, no bis in idem. Sí, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. ¿Sí? Si ya te juzgaron una vez, si ya te hicieron un juicio, no te pueden seguir acusando. El Estado no puede acusarte eternamente. Esto tiene un límite. Entonces, si ya te hicieron un juicio, no te pueden hacer otro por el mismo. La defensa en juicio sin violencia. Ah, bueno, el derecho a tener una defensa, ¿sí? En Argentina no es obligatorio tener un abogado o una abogada. Ya sea que lo contrates vos en forma privada o que te lo provea el Estado, pero es obligatorio. Además, es obligatorio no solamente que esté el defensor presente, sino que el defensor o la defensora hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y el derecho de defensa implica un montón de cosas. Implica, por ejemplo, que te informen de lo que te están acusando, esto también forma parte del debido proceso, para que vos puedas defenderte. Pero no solamente que te lo informen, que te lo informen y que lo entiendas. Y para eso también está tu abogado, ¿no? Y en esto voy a hacer un paréntesis que también es opinión personal, que tiene que ver con que como ustedes son las futuras generaciones del sistema judicial, tratemos de hablar más fácil. Porque en realidad los que tienen que entender el lenguaje judicial son las personas que tienen el problema, no son los abogados. Y en general el sistema judicial es bastante cruel con esto. Las personas que están acusadas de un delito suelen no entender nada de lo que está pasando en el proceso. Y bueno, de hecho la guía que ustedes tienen está escrita bastante así. Traten de cambiarlos, ya que son el futuro. ¿Qué más? Eh, las cárceles Juez serán... natural. ¿Cómo? Ah, el juez Juez natural. natural, esto me estaba olvidando. Juez natural, ahí está. ¿Qué significa esto de juez natural? No es un juez que come ensaladitas. El juez natural es el juez que naturalmente tiene que juzgarte. No te pueden poner un juez especial para que juzgue tu caso, sino que hay todo un sistema de que ahí ustedes en la guía lo tienen, ¿no? Que tiene que ver con la competencia, la jurisdicción, que puede ser por turnos, puede ser por sorteo, puede ser por competencia, puede ser por territorio, en donde los jueces tienen que estar designados de antemano. No se puede poner un tribunal especial y además los jueces que te vayan a juzgar tienen que ser imparciales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no pueden ser amigos de la contraparte,
que no pueden ser tus deudores o tus acreedores. Entonces, si hay alguna sospecha de parcialidad, o sea, de que los jueces no van a ser imparciales, se los puede recusar o ellos mismos pueden decidir apartarse del caso a través de lo que se llama excusación. Ahí estamos con las garantías. Fui desordenado, por eso no las... Bien, creo que estamos, ¿no? Sí, Bien. ¿Nos queda algo de procesal? Acá veo que están Anita y Nahuel. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tenga que profundizar? ¿O podemos pasar a la parte de fuero de responsabilidad penal juvenil? No, estamos revisando y estamos bien, ¿no? Sí, sí, estábamos mirando eso. Vamos. Yo igual ahora, mientras Iván va con la parte de responsabilidad penal juvenil, también repaso el apunte, a ver si hay algo que tengamos que explicar con más profundidad. ¿Les parece? Listo, ahí vamos. Vale. Vamos nomás entonces. seguimos entonces. Bueno, van a ver en el apunte del punto 6, fuero de responsabilidad penal juvenil, como lo explicó Dani recién, y la clase anterior del doctor Iturralde, yo la vi también muy bien. Tenemos la Constitución Nacional y tenemos pactos internacionales, ¿no? La ley 13.298 y sus complementarias, la 13.634 y la 14.534, vinieron a procurar justamente cumplir el compromiso del Estado Nacional internacional a ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, adecuando el derecho local a las exigencias que se necesitan justamente para cumplimentar esta ley. La ley 13298 establece y define el sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño en el ámbito provincial y municipal. La autoridad de aplicación en este sistema va a ser el Ministerio de Desarrollo, ¿sí? Que va a llevar a cabo las acciones por medios de servicios zonales de promoción y de protección de derechos, siempre de los niños y las niñas. La ley 13.634 en relación a los y las jóvenes punibles, conduce la legislación provincial por el camino de los artículos 12, 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, los cuales diseñan un proceso penal que se va a asegurar las garantías penales y procesales del debido proceso de todo niño y niña en el conflicto penal. Hay que tener en cuenta que esto es aplicable a las personas menores entre 16 y 18 años de edad, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las características de esto? Siempre se va a tener presente el interés superior del niño y la niña como un principio rector. Bien, se fomenta la participación activa y se privilegia su opinión. La integración va a ser similar a lo que explicó Dani. Mayores, tenemos el Ministerio Público del Joven, Juzgado de Garantías del Joven, Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, Cámaras de Apelación y Garantías no penal y Tribunal de Casación. Bien. Lo que es el proceso penal juvenil propiamente dicho, él o la joven gozará de los mismos derechos y garantías que va a tener un mayor en este tipo de procesos. Por ejemplo, ser informados de los motivos de la investigación, como lo explicó Daniel, no ser interrogado por autoridades policiales, militares, civiles o administrativas, recibir información clara y precisa de todas las autoridades intervinientes del fuero sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, así como el contenido y las razones, incluso éticos sociales, de las decisiones, de tal forma que el procedimiento cumpla su función educativa, sobre todo esto, ¿no? Que la privación de la libertad sea solamente una medida de último recurso y que sea aplicada por el periodo más breve posible, debiendo cumplirse en instituciones específicas para niños y niñas, separadas de los adultos, a cargo de personal especialmente capacitado, teniendo en cuenta las necesidades acorde a su edad. Comunicarse personalmente con la autoridad judicial, recibir visitas, intercambiar correspondencia con su familia. Bueno, en este procedimiento va a intervenir el agente fiscal y el defensor o defensora del joven, dependientes del Ministerio Público. Se va a separar claramente los roles, como explicó Daniel, en mayores, ¿bien? Y el juez o jueza que actúe en esta etapa va a ser la jueza, perdón, o juez de garantías del joven. Lo que es la etapa procesal directamente,
el plazo máximo de la prisión preventiva que explicó Daniel en mayores es de 180 días, prorrogables fundamentalmente por el juez o jueza de garantías del joven, a requerimiento del señor fiscal, por un plazo no mayor a 180 días. La duración de la investigación no puede superar los 120 días, si estuvieran detenidos, y excepcionalmente se podrá prorrogar por 60 días más. Una vez que la causa sea elevada a juicio, al igual que explicó Dani para los mayores, el juez o jueza del fuero de responsabilidad penal juvenil, dentro del término de 48 horas, va a fijar una audiencia preliminar al debate que no puede exceder de los 15 días. Una de las... el juicio en mayores tiene la facultad de ser público en mayores. En menores no será aplicable, ya que la publicidad tiene un carácter netamente reservado, ¿sí? Excepcionalmente podrán estar presentes aquellas personas expresamente autorizadas por el juez o la jueza. La decisión judicial es inimpugnable. Concluido el debate, el juez o la jueza, en el caso del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, con base en los hechos probados, en la existencia del hecho, su tipicidad, la autoría o participación del niño, o en la existencia o inexistencia de causales eximentes de responsabilidad en las circunstancias y gravedad de hecho y de grado de responsabilidad por auto fundado, va a resolver declarar absuelto al niño o a la niña, dejando sin efecto la medida provisional impuesta y archivar definitivamente el expediente, o declarar penalmente responsable al niño o niña y aplicar una o varias medidas judiciales previstas en el artículo 68 de la ley, con determinación específica de cada una de ellas, su duración, finalidad y las condiciones en que deben ser cumplidas. La resolución se va a notificar a cada una de las partes por cédulas, dice, ¿no? Bueno, los niños y niñas inimputables, comprobada la existencia del hecho calificado por ley como delito, lo que explicaba yo previamente, asumida la intervención de un niño o una niña, que no haya alcanzado la edad establecida, 16 a 18 años, el agente fiscal va a solicitar al juez o juez de garantías su sobreseimiento. ¿Bien? Sin perjuicio de que la causa se va a cerrar, si se advierte la existencia de alguna vulneración de los derechos específicos, la persona titular del juzgado de garantías establecerá la pertinencia de aplicar alguna de las medidas de protección integral de derechos establecidas en la Ley 13.298, a cuyo caso solicitará la intervención al Servicio de Protección de Derechos correspondiente. Se comunicará tal decisión a su representante legal o, ante su ausencia, al asesor o asesora de incapaz. Eso es lo que tienen directamente en las guías. Estimo que si se pregunta algo en el examen, será algo de eso. Nada de plazos, o qué órganos pueden intervenir. Con eso damos por cerrado lo que es puntos 5 y 6 de la guía, de páginas 62 a 78 inclusive. Bueno, terminamos todo, ¿no? Sí, Sí, ya estamos. Estoy viendo acá que nos quedó una cosita pendiente. A ver. Lo que nos quedó pendiente, que es bastante difícil de entender cuando uno no está metido dentro del sistema, es el tema de la clasificación de las acciones penales. Así que sobre esto me gustaría hacer un paréntesis. Ustedes tienen ahí tres tipos de acciones: las acciones públicas, las acciones de instancia privada y las acciones privadas. Esto está en la página 71 de la guía de lectura que ustedes tienen. ¿Qué significa esto? A diferencia de todos los demás procesos civil, laboral y demás, cuando una persona es víctima de un delito, en general el problema para el Estado no es de la persona, sino que es del Estado. ¿Por qué pasa esto? Las leyes que establecen que son delitos, lo que fijan son conductas, como había dicho Iván, que el Estado no tolera. Robo, lesiones, amenazas, violaciones, homicidios, etc. Como el Estado no tolera eso, si alguien comete alguno de estos tipos de conductas, algún delito, más allá de que la víctima directa es quien sufre ese delito, el Estado en cierta forma también es víctima, porque uno lo que le está diciendo al Estado es: a mí no me importa qué límites me estás poniendo vos y yo los quiero transgredir. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con eso es que el principal interesado en que esa persona que transgredió la norma, o sea, que cometió un delito, sea juzgado, más allá de la víctima del delito,
que la víctima del delito, con que la persona vaya presa, en realidad no recupera nada, a lo sumo gozará un poquitito de la venganza. Pero quien sí tiene un interés en que haya una sanción por esto es el Estado. ¿Por qué? Porque, por decirlo en términos coloquiales, cuando vos cometés un delito, le estás mojando la oreja al Estado. Le está diciendo, a mí no me importa que esto está prohibido, yo lo voy a hacer igual. Entonces el Estado dice, ah, vos lo vas a hacer igual, entonces yo te voy a aplicar una sanción. Justamente como el interesado es el Estado, la mayoría de las acciones por todos los delitos son públicas. ¿Qué significa eso? Que si vos denunciás que fuiste víctima de un delito, casi todos los delitos del Código Penal, el Estado está obligado a investigarlo. Y no le importa si vos querés o no querés que se investigue como víctima, sino que el Estado tiene interés en investigarlo. Y la víctima, de hecho, no es una parte del proceso. La víctima es un testigo para el Estado. ¿Sí? Salvo que seas particular damnificado, que vos te presentes y digas, yo quiero ser parte. Pero si no, el Estado puede avanzar tranquilamente sin la víctima. Y esto significa que las acciones son públicas. La acción es pública porque quien sigue adelante con la investigación, quien tiene el interés en que la persona sea juzgada, es el Estado, más allá del interés que pueda llegar a tener la víctima. Hay algunas excepciones a eso que son las acciones que son públicas pero de instancia privada y las acciones privadas. ¿Qué es esto de una acción pública de instancia privada? Básicamente tiene que ver con dos delitos, las lesiones y los abusos sexuales. ¿Por qué, ¿por qué estas son dependientes de instancia privada? Son acciones públicas, o sea, si la víctima dice quiero que se investigue, el Estado tiene la obligación de investigarlos, pero necesita que la víctima diga que quiere que se investiguen. ¿Por qué? Porque en el caso de los abusos sexuales, en realidad si vamos al origen histórico de esto, tiene que ver con que a las clases altas no les gustaba que los investiguen por abusos sexuales, entonces hacían arreglos por fuera del Estado para que la víctima no inste la acción penal. Hoy hay una interpretación más moderna de esto, que es que en general cuando una persona es víctima de abuso sexual, todo el proceso es una forma de revictimización. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener que ir a declarar un montón de veces a los tribunales, va a tener que ir a contar su historia, una historia que en general es muy traumática y es muy íntima, va a tener que someterse a pericias, a exámenes médicos, porque el fiscal va a tener que probarlo esto de alguna forma, ¿sí? Entonces, es muy invasivo sobre la intimidad, que tiene que ver con el principio de reserva, que es otra garantía de la que no hablé, que ahora voy a hacer un paréntesis, o sea, esto que está en el artículo 19, ¿no? Todo aquello que forma parte de mi intimidad y que si yo quiero lo tengo que resguardar para mí. Entonces, si una persona es víctima de un abuso sexual, le tiene que decir específicamente al Estado que quiere que se investigue. ¿Por qué? Porque tiene que estar dispuesta a soportar toda la invasión a la intimidad que va a significar esa investigación. ¿Sí? Entonces, en el caso de los abusos sexuales, es una acción pública, pero depende de la instancia privada. ¿Qué es la instancia privada? Que la víctima diga, quiero que lo investiguen. Y en el caso de las lesiones, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Voy a ir a algo recontra trivial y machirulo. Te agarraste a trompadas con tu amigo, pasado de copas, y te hizo una marquita en el costado. Y capaz que vos no querés que vaya preso tu amigo porque sabés que fue cosa de borracho, o te dieron una patada en un partido de fútbol. Entonces, por eso uno tiene la posibilidad de decidir si quiere o no quiere que se investiguen ese tipo de delitos. Y después, el tercer tipo de delitos son ya directamente las acciones privadas. Ahí el Estado no se mete. Acciones privadas son en general calumnias e injurias. ¿Qué son calumnias e injurias? Cuando te bardean, eso es una injuria, o una calumnia es cuando te acusan falsamente de un delito. Entonces, en ese caso, vos podés privadamente hacer una acción contra la persona que lo hizo. Esto se ve muy comúnmente entre la gente de la televisión o entre los políticos que todo el tiempo están diciendo, me acusó falsamente o dijo que yo soy tal cosa. Entonces van, pero eso claro, es muy caro como para que el Estado se haga cargo de eso. Entonces, si lo querés hacer, lo tenés que hacer vos por tu cuenta. Por eso es una acción privada, como si fuera una acción civil. Después van a tener la clase de derecho civil, en donde si a vos te interesa reclamarlo, vas a tener que pagar tu abogado y que con tu abogado se siga adelante todo el trámite, pero es a tu costa, o sea, lo tenés que pagar vos, básicamente para ponerlo en criollo. Esos son los tres tipos de acciones. La pública, que son casi todos los delitos, las que son públicas, pero dependen de que la víctima tenga ganas de que se investigue, y las privadas, que directamente dependen exclusivamente de la persona que se siente ofendida. Y lo último que digo, para dejar de aburrir a la gente, el principio de reserva. El artículo 19 de la Constitución Nacional y el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos básicamente hablan de la intimidad y la privacidad. Habla de las acciones privadas de los hombres que no
ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a terceros. ¿Qué significa esto? Primero que se protege nuestra intimidad como tal, ¿no? Lo que forma parte del foro íntimo, lo que no exteriorizamos. Nadie nos puede juzgar por lo que pensamos si no lo decimos. Em, eh, entonces, esto es un límite para el derecho penal, ¿en qué sentido? En que si el derecho penal quiere sancionar una conducta que no afecta al orden ni a la moral pública ni perjudica a terceros, la Constitución le dice al derecho penal, esto no lo podés juzgar. El ejemplo más claro es el consumo de estupefacientes, ¿sí? Podrá ser moralmente reprochable, sabemos que hace mal a la salud, pero es una decisión propia que forma parte de nuestra intimidad y que en todo caso nos afecta a nosotros mismos si queremos hacerlo. Entonces, hasta ahora, lo que viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el último fallo de Sarriola, es, miren, el Estado tiene un montón de otras herramientas para combatir esto, los sistemas de salud, de prevención, la publicidad, etcétera, etcétera, pero no podemos decir que es un delito porque forma parte de una decisión íntima, que no perjudica ni al orden ni a la moral público, si vos decidís drogarte dentro de tu casa sin molestar a nadie, ni a terceros. Entonces, hay un límite constitucional a lo que había explicado Iván, que es la tipicidad. No cualquier cosa puede ser delito. Solamente puede ser delito si hay una afectación al orden o a la moral público o un perjuicio a terceros, sobre todo cuando tiene que ver con nuestra intimidad. Y con esto sí creo que cerramos la parte técnica, pero me gustaría decir algo que no tiene que ver con lo técnico y no tiene que ver con lo que leyeron para las personas que tienen ganas de entrar en el Poder Judicial. Como ex judicial, yo entré muy chico del Poder Judicial, tenía 18 años, en aquella época que nos conocimos con Nahuel. Y el Poder Judicial, más allá de que es un buen laburo, te da estabilidad, como decimos, tiene un sueldo medianamente razonable, que podría ser mejor, pero es medianamente razonable comparado con el resto de la sociedad. Eh, yo los invito a que no vean esto como una beca. Entrar al Poder Judicial implica un servicio de vocación pública, ¿sí? Las personas que llegan al Poder Judicial llegan porque tienen un problema y llegan tratando de buscar una solución. Y la justicia suele ser lenta y en muchos lugares de la justicia se suele maltratar a las personas. Entonces, si las personas tienen un problema y además llegan a un lugar en donde se las maltrata, empiezan a tener dos problemas. Y como futuros empleados y empleadas del sistema judicial, yo los y las quiero invitar a que si en algún momento entran a ese sistema, piensen que la persona que está teniendo el problema puede ser ustedes, puede ser un familiar de ustedes. Entonces, que tengan realmente, más allá de las ganas de que tengan un trabajo estable y de cobrar un buen sueldo y de ayudar a la gente. Porque en definitiva, lo ideal sería que el sistema judicial resuelva problemas y ustedes están rindiendo un examen para ser parte de eso, para ser parte de un sistema que tiene que ayudar a las personas. Entonces, esto es un mensaje personal, queda fuera de lo que ustedes tienen que leer para el examen, pero me parece importante eh, decirlo porque cuando yo voy al sistema judicial, hoy como abogado, hoy desde afuera, me gusta que me traten bien. No porque soy abogado, porque soy una persona. Y creo que si entre las personas empezamos a tratar mejor y empezamos a entender mejor la situación del otro, seguramente también vamos a poder construir un país bastante mejor que el que tenemos. Así que muchas gracias nuevamente a Asociación Judicial Bonaerense, Departamental Quilmes por la investigación, por la invitación. Todavía no me investiguen por nada. Muchos éxitos en el examen. Espero que les haya sido de utilidad esto y tengan responsabilidad social a la hora de entrar al Poder Judicial. Gracias, en serio. Estamos re contentos acá. Así que, vos sabés que lo dijimos en la clase pasada, la primera, justamente que hay que tener una especie de vocación de servicio. Que si querés entrar al Poder Judicial porque vas a tener un sueldo fijo, primero que olvidate, lo dijimos, o sea, el interesante hoy gana 350 lucas, o sea, es un número. Yo dije 350 litros de nafta, porque viste que para que no pierda vigencia el video, más o menos. Y así que bueno, y dijimos lo mismo, o sea, tenés que tener vocación de servicio, tenés que tener ganas de hacer, de entender que el otro De que viene con problemas, viene con problemas. viene a buscar una solución y no sabe a qué dependencia cae muchas veces, y uno tiene que estar preparado para resolverle y poder explicar a dónde dirigirse y bueno, cómo proceder, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Y a veces falta esa comunicación incluso entre dependencias, entre fueros, pero que es muy importante porque la persona, si no la tenés dando vuelta de un lado para otro, pierde toda la mañana. Y es un sistema que no valora
O sea, es importantísimo el esfuerzo personal, nosotros lo ponderamos y todo, pero no valora esto de el querer. La carrera en el Poder Judicial no es un sprint, es una carrera de largo término. Entonces, si vos querés hacer todo bien porque querés hacer una especie de meritocracia para que te asciendan para lograr, pero te vas a quedar con una frustración bárbara porque el sistema está armado para que te canses, para que te deteriores, o sea, no es una cuestión de darles, o sea, si no tenés vocación de servicio y lo que querés hacer es figurar y sobresalir, bueno, eso se te agota muy rápido. O sea, si no le enganchaste la onda, si no viste que, si cada cosita pequeña en la que vos ayudás al prójimo, me sale, pero bueno, en este caso, al actor o al demandado, o sea, en definitiva vos estás asesorando y ayudando para que todo siga su curso. Si tu objetivo es sobresalir y dar un sprint corto para hacer una carrera, eso no va a ser así. Son carreras largas, de mucho tiempo, te tenés que enamorar de atender a la gente, te tenés que enamorar de la sonrisa de la gente cuando vos, aunque no dependa de vos, vos le diste una respuesta. Lo otro es frustrante, lo otro te hace abandonar la carrera y te hace convertirte en un burócrata que lo único que espera es que tu expediente pase rápido para iniciar el otro y esperar mañana a las 8 de la mañana para entrar de vuelta al laburo para continuar con tu vida. Y eso es gravísimo. Sí, bueno, eso que decís es importantísimo, más allá de que una vez que estás adentro del sistema, de lo que se trata es de despachar expedientes. A través de esos expedientes hay personas. Y esos nombrecitos que vemos en la carátula son una persona, son muchas personas que, como dije antes, tuvieron o no tienen un problema. Entonces, a veces es un poco sano despersonalizarlo, porque la verdad es que gestionar conflictos afecta un poco a la cabeza también. Necesitamos buenos psicólogos para eso. Bueno, el gremio tiene el PEA también para esos casos. Pero son personas y tenemos que trabajar con la responsabilidad de que son personas, ni más ni menos que eso. Yes. Son personas igual que nosotros. Nosotros no somos ni más ni menos, lo único que tenemos de más es el conocimiento y el aporte desde nuestro lugar, como funcionarios, empleados. Así que bueno. Bueno, Iván, Daniel, les quiero agradecer muchísimo por esta clase, la segunda de las Masterclass. 4. Me encantó, la verdad que un nivel de claridad impresionante. Espero que los chicos ahora lo puedan aprovechar. Tuvimos un problema de Espero que conectividad. piensen lo mismo. No, y aparte que es importante saber que la mayoría de los que se han anotado en la capacitación, no sabemos en la inscripción del examen, pero sí en la capacitación, prácticamente el 70% no es estudiante, no es abogado, y bueno, nos parecía sumamente importante que tenga esta claridad la clase. Porque pobres, agarrar estos apuntes debe ser una locura. Y también son bastante claros, pero no deja de ser una tecnicatura importante para una persona que nunca estudió Derecho. Así que, como les decía, Iván, Daniel, muchas gracias por su aporte, por prestarse a esta clase. Y bueno, luego... Buen cierre, buen cierre. No, nos hubiese pasado a nosotros ese fondo. Pero bueno, lo único de eso, los quería avisar que hubo un problema de conectividad. No pudimos mandarlo en tiempo y forma, pero ya lo estamos subiendo, porque la gente lo está esperando y porque si no nos vamos a dormir tranquilos hoy. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos.